Seguimos disfrutando de esta F12 Digital y ahora vamos a disfrutar, entender y llenarnos de conocimiento gracias a Industrias Japan, que nos trae una muy interesante conferencia. También agradecemos a la Alcaldía de Medellín su vinculación con este gran evento de la industria motera en el país. Bueno, le damos la bienvenida a todos los aficionados, estudiantes de mecánica de moto, gente que es curiosa, gente que le gusta el motociclismo, que quiere escuchar estos temas de mecánica. Estamos con una persona que nos va a hablar hoy de todo lo que tiene que ver con los frenos. El ingeniero Michel Guzmán, que representa la firma Japan, y que, bueno, con él vamos a conversar un poquito todos estos temitas que a ustedes les gusta, de taller también, porque hay muchos temas de taller interesantes para hablar, y por supuesto, los temas de ingeniería, que son lo que el ingeniero en la empresa desarrolla. ¿Cierto, Michel? Sí, ¿cómo está, señor Morea? Mucho gusto. Muy bien, un gusto de haber hablado contigo, de poder estar haciéndote esta entrevista, y un gusto Gracias. de poder hablar de lo que nos gusta, que es la mecánica, y en este caso un tema tan complicado como los frenos en cuanto a, no a la reparación, sino a la fabricación. Ustedes fabrican piezas para frenos. Explica un poco qué es lo que produce Empresa Japan. Bueno, señor Morea, nosotros acá fabricamos bandas y pastillas de freno para diferentes tipos de motocicleta. Tenemos toda una línea montada, por ejemplo, para las bandas de freno. Eso nace en inyección de aluminio, porque las zapatas de las motocicletas tienen un cuerpo de aluminio llamado la zapata, y a este componente viene pegado un material de desgaste, el material de fricción, que es el que genera la frenada en la motocicleta por fricción directamente contra las campanas. Esto en cuanto a bandas de freno. Y en el campo de los discos de freno, en el sistema de freno de disco, fabricamos las pastillas de freno. ¿Sí? Tiene su respaldo metálico también, que lo hacemos por procesos de troquelado, y el conformado del material de fricción viene también por un proceso especial de moldeo a altas presiones y temperaturas, que nos deja la pastilla con las características que necesitamos. Claro, todo eso es un proceso muy importante y fundamentalmente el tema de cómo depositar el material de fricción sobre la platina o sobre la base de la pastilla, ¿no es cierto? Para que quede adherido y no se suelte, como pasa en la pastilla de mala calidad, que es tan peligroso aparte, ¿no? Correcto, estos materiales son muy críticos en los vehículos, ¿no? En las motocicletas, el pegue del material de fricción es un aspecto tan fundamental como lo son los coeficientes de fricción y la parte del desgaste, la duración. Son aspectos que tienen que estar muy considerados durante el desarrollo y las pruebas de control de calidad. Tanto para las bandas como para las pastillas, este material se compacta a unas presiones muy altas, en unos ciclos de proceso muy controlado, ¿cierto? Donde viene la presión, hay unos ciclos de desgasificación, vuelve y prensa, y temperaturas altas con presiones específicas para lograr que se conforme el material ya solidificado, ¿no? Claro, inclusive tienen distinto dibujo, algunos tienen canales para que salga el polvillo, otros no, o sea, son diferentes las figuras y diferentes los procesos y diferente el tamaño de la matricería que utilizan para todo eso, ¿no es cierto? Es Porque correcto. no es lo mismo una pastilla pequeña, redondita, de una moto de 100 centímetros cúbicos que de una Ducati de las grandes, que tiene una superficie tremenda y por supuesto todo es más grande y todo más complicado, ¿no? Claro, digamos, las matricerías pueden ser muy similares, pero ya los tamaños nos determinan que en el proceso se utilicen presiones más altas para los tamaños más grandes y presiones menores cuando las pastillas son como más pequeñas, menos área de trabajo, entonces requieren una exigencia diferente en la presión. ¿Sí? Hay un Y los tema, materiales, ¿no? hay un tema fundamental que yo me lo anoté acá para hablarte de los compuestos de hoy modernos libres de asbestos. En muchas partes del mundo está prohibido directamente. Sé que en Colombia van en vías de una ley
pero bueno, que Industria Japan se ha anticipado como 10 años a eliminar el asbesto de sus materiales de fricción. Es correcto, señor Morea. Por una conciencia de responsabilidad empresarial, el gerente de la compañía, sin esperar ninguna ley, aquí en el país decidió retirar las fibras de asbesto o de amianto, precisamente por lo perjudiciales para la salud y Claro, también porque son elementos costosos de disponer como residuo. Es claro. bastante costoso botar ese tipo de residuo porque tiene un manejo especial. También hay otro aspecto importante, es que podernos abrir mercados a otros países donde ya estaba restringido el asbesto era una estrategia comercial muy importante. Entonces no nos íbamos a esperar a que aquí en el país se colocara la ley, sino que por una iniciativa empresarial empezamos a trabajar otros materiales diversos para poderlo reemplazar. Hay Son materiales diferentes alternativos, fibras, ¿no? ¿no? Hay Señor, materiales alternativos para evitar el asbesto que tiene que ver con lo que conocíamos como amianto. Yo no sé si la gente se acuerda de aquel material que hoy está prohibido, por supuesto, porque tiene asbesto, ¿no? es correcto. Y para reemplazarlo tocó hacer años de investigación y desarrollo buscando esas fibras que podrían dar las mismas características, ¿no? Inicialmente muy resistente al calor, muy resistente al desgaste y que no tuviera sus problemas en la salud. Entonces, Claro. a nivel comercial se consiguen bastantes elementos alternativos, por ejemplo, fibras de tipo mineral, vienen por ejemplo de roca volcánica, en unos componentes especiales para resistir altas temperaturas. También hay otros componentes ya de tipo orgánico, como las celulosas, vienen unos minerales especiales que también resisten el calor, como las varitas, y esto unido a elementos lubricantes como grafitos, como cauchos pulverizados, conforman el material de freno. Realmente el asbesto, aquí en Industria Japan, para reemplazarlo, utilizamos unas 5 fibras diferentes mezcladas, cada una haciendo características diferentes para poder hacer lo que antes el solo asbesto hacía, porque el asbesto tenía muchas ventajas en el proceso de poder conformar. Buenas prestaciones, claro. Claro, era un elemento aislante por naturaleza, resiste mucha temperatura y en el proceso era muy fácil de usar, muy fácil de prensar, muy fácil de preformar. Tenía unas ventajas a nivel industrial que hoy en día tocó hacerlo con varias fibras que lo reemplazaran y cada una de ellas haciendo una función en el freno. Claro. Bueno, pero hay materiales hoy sinterizados, los moldeos son diferentes, ya no es la pasta base que se fabricaba y por supuesto con todo el desarrollo de 10 años que vos me contás, han pasado por muchos procesos y hoy deben disponer de muchos materiales, e inclusive con carga metálica, ¿no? De materiales blandos, de metales blandos. Claro que sí. Digamos que en la industria de la fricción existen muchas maneras de fabricar las pastillas de freno. La industria de la fricción se tienen en general Habla un poco formulaciones. del moldeo. Es interesante que la gente sepa cómo se moldean ese tipo de materiales que yo te nombré. Ese tipo de materiales deben tener un aglomerante especial. En la industria de la fricción se conocen como las resinas de tipo fenólico, puede ser. Fenólico. Y estos elementos, junto con otros que vienen de la naturaleza vegetal, dan su nombre a los compuestos que llaman internacionalmente los productos orgánicos. Claro. Y para compactar estos materiales, pues la platina de respaldo de las pastillas deben ser impregnadas con un adhesivo muy especial. Es un adhesivo desarrollado para esta industria de los frenos que se activa con el calor y con la presión. Claro. Combinado con los elementos que tiene el producto en la pasta de fricción, pues hacen la fuerza necesaria para adherirse en la platina de respaldo y no desprenderse durante un movimiento brusco en las motocicletas, ¿no? El freno es Claro, una exigente. frenada violenta. Claro que sí. Entonces, dentro de los materiales hay diversos materiales, hay diversos tipos de pastillas, como vos lo conocés. Las pastillas orgánicas generalmente tienen eso, ¿no? Su producto principal que reemplazó al asbesto son unas fibras minerales con partículas, combinado con partículas metálicas, como polvos de hierro, polvos de aluminio, de bronce, de cobre, y todo Claro. esto Materiales blandos. aglomerado Siempre con la estamos resina. hablando de metales que son más blandos que el material del disco, o en el caso de los cintas, más blando que el material de la campana para que no llegue a rayarlo, ¿no? Correcto, porque esto en realidad es una mezcla, ¿no?
Estos son elementos en una estructura que tiene fibras también, inorgánicas, orgánicas, y todo esto debe tener al final un control de la dureza del material de fricción. Son unas escalas Sí. especiales para testear el nivel de qué tan blando o qué tan duro es un freno en pastilla o en banda. Yo acá tengo anotado, bueno, que nos cuentes un poquito sobre las pruebas de desarrollo y control de calidad, las pruebas de laboratorio. ¿Qué se trata de hacer en un laboratorio? Tratar de replicar lo que pasa en la calle. Porque, ¿qué Claro. tenemos que hacer? Replicar la acción que va a tener el usuario para ver cómo se comporta la pieza que estamos probando, ¿no es cierto? Bueno, Y es interesante porque sé que Industria Japan tiene un gran laboratorio de ensayos, ¿no? Que es tan claro que grande sí. como la parte de desarrollo. Prácticamente, señor Morea. Y en la investigación y el desarrollo arranca incluso antes. En el laboratorio tenemos pruebas para revisar que las materias primas lleguen con el tamaño de las partículas correcto, que tengan un punto de humedad máximo permitido para cada uno de estos materiales. Hay que revisar la gravedad específica de los materiales. Son elementos físicos iniciales antes de hacer todas las mezclas. Entonces es una parte importante inicial de toda fabricación, saber con qué materias primas contamos y si tienen las características requeridas para convertirse en parte del freno. Después de esto vienen otros aspectos, ya como lo menciona el señor Morea, hay unas pruebas mecánicas y físicas para determinar esos elementos, cómo se van a comportar en la motocicleta. Sí, sí, Por son ejemplo, verdaderos bancos de prueba que replican la situación de la pieza realmente cuando está montada, ¿no? hay una parte que testea completamente cómo se comporta ese coeficiente de fricción, tanto en frío como en caliente, ¿sí? Hay unas pruebas, unos protocolos, aquí en Industrial Japan nosotros manejamos unos protocolos norteamericanos con normas SAE, Claro, y hay la unos sociedad protocolos mecánica. japoneses con normas BIS y combinamos esos dos criterios. Realmente Industrial Japan quiso combinar lo que pensaban los orientales y lo que pensamos aquí en Occidente sobre cómo poder evaluar el comportamiento del coeficiente de fricción a diferentes temperaturas. Después Sí, de sin duda. esto, hay que respaldarnos en laboratorios de otros países que hacen pruebas de desempeño que simulan aún más el uso real del producto. Y finalmente, el que califica un freno realmente es la máquina, la motocicleta. El piloto con destreza es el que realmente califica cómo percibió la sensación de frenado y si para él en su uso, en las características que él desea de producto, le satisface o no le satisface. Entonces, todas estas pruebas de laboratorio deben salir a las carreteras a hacer pruebas con ¿Ustedes pilotos muy experimentados. hacen pruebas de carretera con pilotos de fábrica? Hacemos pruebas de carretera con pilotos de mucha experiencia que conocen muy bien su máquina, tienen toda la conciencia del recorrido que deben hacer en subidas, en bajadas, calentando, enfriando, y llevamos unas planillas donde recolectamos otros datos que no se obtienen en el laboratorio. ¿Cuál es la condición del producto en lluvia? ¿Cómo se comporta el producto en una carretera destapada, con mucho barro, con polvos? Bueno, son elementos que uno en el laboratorio no tiene y debe complementarlos en la carretera con los usuarios. Sí, de todos modos, nosotros estamos hablando de carretera, pero no excluimos para nada calle de tierra, porque no solamente las motos son de pista o son de asfalto, sino hay motos de todo terreno, motos de travesía, que tiene el freno que lidiar con el barro trae agua, el agua tiene arena, la arena se mezcla con la tierra y eso va a parar entre el disco y la pastilla, ¿no es cierto? Claro, y eso conlleva muchas situaciones, ¿cierto? Por ejemplo, en esos caminos que no hay un asfalto, se necesita, o el piloto que quiere debe tener un producto en que la responsabilidad del freno sigue siendo muy importante, pero en un material que tenga más capacidad de durar, ¿cierto? De tener esa capacidad de absorber la abrasión del barro, de los polvos y otros elementos contaminantes, ¿no? Que se entran, como usted lo dice, entre los discos y la pastilla. Sí, algo fundamental que yo me había notado para preguntarte es la estabilidad del material, la dimensión y un efecto que se produce también, que es el efecto cizallado,
ese efecto cizallado que se produce también adentro de una suspensión hidráulica de moto. En una suspensión telescópica hidráulica convencional, el aceite sufre el efecto cizallado y el freno también sufre ese efecto cizallado y me Correcto. gustaría que lo expliques. Bueno, efectivamente, en un sistema de freno, el disco tiene un movimiento La y pastilla está quieta. la pasta de frenado quiere oponerse a ese movimiento. En otras Claro. palabras, si no hay un adecuado pegue en una frenada, el material de fricción puede salir en la misma dimensión, en la misma A la distancia, velocidad del disco, a la prácticamente. velocidad del disco. Entonces debe tener unas pruebas que en la industria de fricción se llaman pruebas de adherencia o de cizallamiento, donde con unas normas internacionales están los parámetros de seguridad mínimo que debe tener tanto las pastillas y también las bandas de freno tienen un punto de referencia para la seguridad. Entonces hay unas máquinas especiales, unos bancos de prueba en laboratorio que hacen unas cargas hidráulicas contra el material de freno tratando de desprenderlo y lo desprenden y registran El valor. unas cargas de seguridad y ya la empresa determina qué tanto debe tener su factor de seguridad para poder garantizar el producto. Hoy seguramente hay un coeficiente de seguridad o un sigma admisible altísimo en el freno porque es una pieza de seguridad y hay que protegerlo con un coeficiente de seguridad holgado, ¿no? Claro que sí, nosotros aquí en Industria Japan mínimo debemos estar 3 o 4 veces por encima del mínimo que exigen estas normas internacionales. Claro. Entonces, constantemente a nuestros lotes de fabricación estamos sacando muestreos y revisando que nos mantengamos en esos mismos parámetros lote tras lote de fabricación. El control de calidad es prácticamente hecho por método o es un 100% un muestreo a mano. Es un muestreo que se toma de la producción. Realmente aquí espiar el nivel de la evaluación del coeficiente de fricción, las ratas de desgaste, con tantos moldes, con tantas matrices, lo que Claro. se hace es tomar una muestra y replicarla todas las semanas, todo el año, todos los meses para verificar que hay consistencia del desarrollo, de que la misma pasta que yo pruebo en enero se mantiene en marzo, se mantiene en julio, se mantiene en diciembre. Interesante. Hay un tema dimensional de la platina de la pastilla que no es tan complicado como el sistema dimensional de una zapata. Y Correcto. yo sé que ustedes fabrican e inyectan a presión, o sea, tienen una inyección presofuso dentro de fábrica para inyectar las zapatas y luego las mecanizan en los dispositivos adecuados. ¿Cómo se mide esa dimensionalidad que es tan importante como la pasta, no? Claro que sí. Bueno, primero hacer el molde es un tema de ingeniería especializado, es un tema de poder reproducir toda la geometría de la zapata de aluminio y poder concebir un molde de muchas cavidades que va a Para trabajar en sacar las muchas piezas. inyectoras. Y para hacer eso tenemos todo un proceso interno de ingeniería inversa. Estudiamos los materiales de la zapata, hacemos incluso prototipos impresos antes de llegar a fabricar el molde completo. Son unos prototipos fabricados en unos plásticos especiales, en un PVC, y permite revisar cada elemento, cada curva, cada figura de la zapata. Y ahí tenemos hasta unos software especializados para simular la inyección. Antes de que se configure el molde, que se tenga real, todo lo simulamos. Cuánta presión de inyección debemos dar a la máquina, cómo debe distribuirse los canales de llenado de cada una de las cavidades. Esto tiene un nivel de trabajo bastante interesante, señor Morea. Y aparte es una parte muy importante por la parte dimensional. Si sale mal, después el proceso sigue mal. O sea, la parte dimensional debe estar asegurada en un 100%. En un 100%, y no solamente por eso, sino por los costos. Es decir, después de que un molde salga con alguna falla, es un costo muy alto repararlo o hasta tener que volver a hacer el molde completo. Entonces, en la empresa nosotros contamos con sistemas de medición de tres dimensiones. Tres ejes. Tres ejes, tenemos máquinas de medición por coordenadas y también tenemos brazos de medición
para poder medir e incluso hacer escaneo completo del producto, y uno puede hacer una reproducción completa, completar esto con la parte de impresión de prototipos. Y claro, cuando uno hace mediciones de esta manera, vamos asegurando desde el inicio de la concepción del molde del producto. Ustedes están entregando piezas a terminales en Colombia, ¿no? No solamente trabajan para el mercado de reposición, sino para terminales, armadoras. Para ensambladoras, aquí en Colombia, nosotros suministramos piezas para equipo original que tienen que pasar unos estándares de calidad bastante exigentes. Aquí en el país está la política de integración nacional, una política de hace muchos años, donde el gobierno en Colombia obligó a todos los que ensamblan vehículos a que una parte fuera hecha en este país para incentivar el empleo y para incentivar la industria. Entonces, estos procesos de homologación deben cumplir con todos los protocolos y todas las pruebas que sus casas matrices han determinado para diferentes productos. Es así como hoy en día a las ensambladoras japonesas, sobre todo, les hacemos unas piezas exclusivas para ellos, como por ejemplo los soportes de reposapié, las manijas o agarraderas de pasajero, maniguetas de clutch y de freno, soportes de manubrio, una cantidad de piezas en aluminio que tienen mucha inyección de aluminio. Mucha inyección de aluminio, ¿no? Inyección de aluminio, y para poder entrar en este negocio, los japoneses inquietaron a Industria Japan de que deberíamos tener en el laboratorio todo un control de materiales, que deberíamos poderles probar la composición del aluminio, sus normas japonesas, desde que llega el lingote, después el proceso y después en el producto ya terminado. Son muy estrictos en que hagamos todo el historial de cómo ha transformado el aluminio hasta llegar a convertirse en un repuesto de motocicleta. Y lo que pasa es que Japón tiene una norma especial para las piezas de moto, que tienen su propia norma, cada fábrica, para distintas piezas hay una norma para cada pieza, y no se puede salirse medio milímetro de eso. Es correcto, ellos han inventado sus propias aleaciones. Allá en Japón tiene sus propias demandas de resistencia mecánica, de duración, de resistencia a la oxidación. Entonces ellos crearon sus aluminios y tienen sus normas, y nos obligan a que nosotros reproduzcamos fielmente esas composiciones y las estemos cuidando durante toda la vida de fabricación del producto. Son muy exigentes, no solo en esa parte, sino que debemos hacer pruebas de resistencia mecánica. Entonces, antes de salir un producto, debemos cumplir un protocolo donde se destruyen entre 50 y 100 piezas en el laboratorio para determinar que efectivamente están cumpliendo con la prestación de resistencia mecánica original. Sí, claro. Las normas japonesas son muy exigentes. Inclusive ellos con sus aleaciones han evitado el proceso de envejecimiento de la pieza, que a veces necesita el aluminio tener un periodo de descanso, de envejecimiento, para que tome todas las condiciones que necesita tener, pero Japón eso lo ha superado. ¿De dónde obtienen el material de inyección, Michel? Bueno, aquí en Colombia hay muchos fabricantes que hacen los lingotes de aluminio a partir de chatarra seleccionada, y son unas siderúrgicas que están completamente estructuradas para hacer aleaciones de aluminio. Entonces ellos traen importados todos los componentes que deben adicionarle al aluminio. Te entregan el tocho directamente. Nos entregan el tocho o el lingote, y ese lingote deben entregarlo con un certificado de calidad. Ellos allá en su planta han agregado el cobre, han agregado silicio, un porcentaje de hierro, hasta que conforman la aleación original que nosotros hemos transmitido para cada una de las piezas. Es muy importante en las piezas de aluminio, cuando se hace la prueba, los periodos de fluencia de esos materiales, porque son justamente los que se manejan en la elasticidad. Hay que tener en cuenta que una zapata está nervada y, por supuesto, a simple vista no va a flexionar, pero sí funcionando va a flexionar, y tiene que flexionar para no romperse, ¿no? Correcto, y efectivamente hay una aleación específica para una zapata de aluminio y otra, por ejemplo, para una manigueta. No son los mismos aluminios. No, claro. Entonces, por ejemplo, en una manigueta hay normas de seguridad que dicen que la manigueta, en caso de un siniestro, debe doblarse primero y no partirse, porque de pronto ese choque fue contra una persona y debe evitarse que sea letal.
En cambio, en una zapata, pues efectivamente, como usted lo menciona, no debe haber ningún tipo de deformación. Son aluminios más duros, más resistentes, menos flexibles. Pero siempre controlando justamente esa elasticidad que tienen que tener, porque la gente cree que todos los elementos que son de metal son firmes, y no, muchas veces se requiere de una flexión controlada justamente para evitar una rotura, ¿no es cierto? Correcto, y eso se ve más que todo entre los repuestos que nosotros hacemos para motocicleta en la maniqueta. Ahí los Sí, japoneses sí, nos sí. Hay explicaron. un periodo de fluencia importante, ¿no? Antes de quiebre. Exacto. Ellos, cuando estamos haciendo un proyecto de ese estilo, dentro del proyecto, aparte del molde, de los troqueles, nos dicen que debemos a fabricar una pieza que simula donde está la manigueta montada en la motocicleta y Una cicladora. poder montar este dispositivo, por ejemplo, en una presa universal de ensayos y hacer una carga con la Un norma que ciclado. ellos necesitan y hacer todo un estudio estadístico Sí, de sí. fractura para poderles entregar a ellos y que ellos nos den el aval desde su casa matriz de que el producto cumple toda la condición para convertirse en una pieza original fabricada en Colombia. Sí, claro. Sí, sí. Japón utiliza mucho lo que se llama ciclado de la pieza. O sea, accionamiento de la pieza repetido, repetido miles de veces hasta ver deformaciones, desgastes y todos los periodos que tiene el aluminio en el medio cada vez que se va haciendo el esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo. Inclusive los contactos contra las bombas y las rótulas que tienen las crucetas de los cables. Sí, controlan todo. Ellos Controlan se todo, llevan por eso se de habla de las una moto primeras japonesa, ¿no? parte de las primeras series de producción son exclusivamente para hacer ese tipo de ensayos de desempeño. Ellos aquí en Colombia tienen unas motos dedicadas, solamente dedicadas a estar haciendo los recorridos que ellos deben tener en su protocolo para ensayar el producto durante varios meses antes de que den la autorización de que salga en producción en serie. Bueno, acá tengo anotado los tipos de pastillas de freno que está ofreciendo Industria Japan, y entre ellos veo orgánicas, que no son fáciles de hacer, semimetálicas, que son las que hablamos, que la pasta tiene parte de metal blando, y pastillas de competición. Japan fabrica pastillas para motos de carrera. Japan fabrica los tres tipos de pastillas que te voy a explicar en este momento. Entonces, vamos a arrancar con la pastilla de freno tipo orgánico, que es este. Se ha desarrollado para motocicletas corrientes, para usuarios urbanos, en transporte normal, mensajeros, vigilancia. Sí. Son unas pastillas de freno muy suaves, el material de fricción tiene componentes elásticos también para que se acomoden muy rápidamente al disco. Ese proceso de asentamiento en esta pastilla es muy rápido. Claro. Son pastillas económicas. De recambio. Es de recambio, correcto. Entonces, claro, estos elementos tienen, como le habíamos hablado, muchas partículas, fibras metálicas combinadas con fibras y orgánicas también, que hacen un material específico, ¿no? Lo que está pasando con esa pastilla de recambio es que ya no es un disco nuevo en donde va a apoyar, el disco tiene su deformación porque ya fue usado con las pastillas originales, entonces se necesita un material suave para que rápidamente esas pastillas copien la deformación del disco y la superficie de contacto sea la mayor posible. Eso es correcto, y este tipo de productos fue pensado en esa situación, no solamente para pastillas nuevas, 0 kilómetros, claro, sino también para las motocicletas que tienen su uso y que, como usted lo menciona, lo importante es un asentamiento muy rápido. Lo mismo decimos de las zapatas cuando tenemos campanas de freno que no están perfectamente redondas o no están perfectamente lisas porque fueron utilizadas. Entonces, claro, en este momento el maestro de taller que va a recambiar las cintas necesita un juego de zapatas y cinta con el diámetro nominal original, porque si no, tiene que andar torneándolas o tiene que andar lijándolas, que es lo peor que puede hacer, porque donde la lije o donde las lime, ya la superficie no va a ser perfecta de asentamiento de una pieza como la otra, entonces le va a restar superficie de frenado y eso no va a frenar y encima se va a deformar. La gente no sabe que montado en el plato de freno
las dos zapatas no tienen que ser redondas, tienen que ser redondas exactamente copiando la campana cuando empiezan a abrir en ese primer milímetro, cosa que muchos mecánicos no saben y que producen luego esos problemas cuando ponen zapatas de mala calidad y como no entra en la campana porque la medida no da, empiezan a retocarlas con limas, con tornos si es que tiene, o con alguna herramienta que va a hacer que el freno no funcione más. Eso es correcto, eso es parte de todas esas malas prácticas que poco a poco hay que ir educando a los usuarios, a los técnicos y demás personas que tienen que ver con sus propios frenos, ¿verdad? Entonces, efectivamente, así como sucede en campanas desgastadas en los discos, es la misma situación. Estas pastillas de freno tipo orgánico, Industria Japan, y en las otras, como te voy a hablar a continuación, se ha concentrado en el manejo de los coeficientes de fricción. Claro. El coeficiente de fricción es una medida que nos dice qué tanto agarre, digámoslo así, va a tener un freno, ¿cierto? ¿Qué tanto grip va a haber sobre una pieza sobre la otra? O sea, exacto. Lo que estamos midiendo es el resbalamiento. O contra la campana. O la campana. Digamos que un plus de Industria Japan es que nosotros no trabajamos coeficientes normales, los que tienen los frenos comerciales, sino que nos hemos ido a un grado mayor de coeficiente de fricción. Hay una norma norteamericana, la norma SAE, que estableció esos coeficientes de fricción, ¿sí? Hizo unas tablas, estas normas de la SAE. La Sociedad Americana de Ingeniería. Correcto, entonces ellos calificaron esos rangos y establecieron unas letras, y generalmente los coeficientes en vehículos normalmente están trabajando en los rangos E y F. E Industria Japan se fue a unos niveles mayores, G, supera ese nivel, como el mínimo coeficiente que trabajamos en cualquiera de las pastillas. Entonces, ya sea la pastilla orgánica o la pastilla semimetalizada que tengo acá, todos estamos trabajando con mínimo un coeficiente tipo GG. Es un coeficiente que está entre 0.45 y 0.55. ¿Sí? O sea, están superando la norma en cuanto a el coeficiente de fricción a obtener. Correcto. Con la misma presión. Exacto, porque esto va a llevar directamente a una menor distancia cuando uno frena. Por supuesto. Ese es el enfoque que nosotros hemos querido aquí dar en Industria Japan. Tener menos distancia de frenado. Decime, y me gustaría que lo expliques vos, y es un tema que yo iba a hablar de taller, pero es bueno que lo explique la ingeniería de Japan. ¿Qué significa la cristalización o el endurecimiento por demás de la pasta de una cinta o una pastilla? Y si eso provoca lo que nosotros escuchamos como chirrido, que a la larga es una vibración, ¿no es cierto? Es correcto. Bueno, la cristalización es un fenómeno que ocurre en la superficie de los materiales de fricción, ya sea en las bandas o en las pastillas. Y es un elemento que combina, por ejemplo, la temperatura. Cuando se tiene un elemento que está friccionando constantemente y se exceden esos rangos de temperatura que son los normalmente usados en los vehículos, el material... Exceso de presión sobre, de una cosa sobre la otra. Por ejemplo, cuando un motociclista tiene la maña de estar pisando el freno trasero y no lo suelta, sino que anda con el pie sobre el pedal, entonces eso hace una fricción constante de las pastillas contra el disco trasero y el material se va haciendo muy liso, se va haciendo muy duro por efecto de la generación de los materiales y se va haciendo muy duro. Eso se conoce con el nombre de estructura cristalización. Claro. Ahora, cuando se cristaliza el material blando, como aumenta la dureza, trabaja sobre la superficie de la campana, en el caso del freno a tambor, y trabaja sobre la superficie del disco, en el caso del freno a disco. Entonces, estamos ofreciendo una superficie más dura al disco o a la campana y estamos alterando la superficie de la campana o la superficie del disco. Correcto, a mayor dureza puedes estar afectando esto y trae ruidos. Un material muy liso está friccionando contra un disco
y produce un rechinido. Ese es uno de los tantos aspectos que se tienen en la parte de los ruidos de los frenos. Ruido por Bueno, la cristalización del material de fricción. los mecánicos lo que hacen a veces para hacerlo económico es agarrar una lija y sacarle de la superficie de la zapata o de la pastilla la parte que se endureció para volver a buscar material blando. Correcto, pues acá es una práctica común de la mecánica de motocicletas. En el mantenimiento yo he observado que en los manuales de servicio de los productos originales hay una recomendación que es un mantenimiento periódico donde es necesario, esté o no esté el material cristalizado, hacer un barrido con una lija sobre la superficie. Es una práctica común recomendada. Sí, lo que pasa es que eso el técnico mecánico que lo hace lo tiene que hacer con mucho cuidado para no deformar. E inclusive también puede lijar la campana si es que tiene un torno donde ponerla, o puede llegar, como yo digo a veces, a retocar la campana de freno si es que la campana permite rectificación. No todas las campanas permiten rectificación y no todos los discos permiten achicarles el espesor para volver a hacer lisas los planos del disco. Hay que tener mucho Claro, cuidado en eso porque están al límite de que eso se pueda romper. Entonces, algunos discos tienen en el manual y están grabados cuánto es el mínimo que pueden tener de espesor y las campanas cuánto es el máximo de diámetro que pueden tener. Pero eso hay que respetarlo porque es muy peligroso. eso está, como usted lo dice, grabado tanto en el disco como en la campana, la máxima tolerancia que determina el fabricante, y debe ser respetado porque de ahí en adelante podemos tener unos problemas serios de seguridad. Sí, muchas veces han estallado discos porque la presión que le ofrecen las pastillas sobre una superficie de poco espesor, bueno, hacen estallar al disco, o sea, el material se vence. Y sobre las campanas, bueno, termina rompiéndose o desclavándose o generando otra vez la cristalización por exceso de presión, ¿no es cierto? O también está haciendo un sobreesfuerzo en las zapatas que se abren más allá del rango que deberían abrirse en el sistema y puede estar afectando hasta la estructura. Se pueden hasta romper los agujeros donde van los resortes. Yo recomiendo siempre tratar de ir a la medida original de la cinta, porque hay muchas malas prácticas en donde pegan cintas super medidas y a cintas más altas para poder rectificar la campana. Ese es un proceso que hay que hacerlo con mucha ingeniería, no se puede hacer así nomás, no se puede pegar así nomás porque se puede desprender y además hay que contar con elementos para alisar la campana verdaderamente de precisión, no se puede hacer con cualquier cosa. Eso es correcto. Bueno, me habías preguntado de las otras Sí, las otras características de pastillas. pastillas, entonces te quería mostrar. Estas son las que ha desarrollado Industria Japan para motocicletas de alto cilindraje. Cuatro aspectos muy importantes con esta pastilla. Es una pastilla orgánica, pero tiene altos niveles de fricción. Hemos logrado desarrollar niveles de fricción HH y lo usamos en frenos delanteros, así como en esta presentación con recubrimiento en cobre, pero coeficiente GG en freno trasero. Entonces, primera cuestión, un material orgánico que logró desarrollar altísimo coeficiente de fricción, tanto como los productos que se llaman sinterizados. Claro, Con sí otra interesa. ventaja, al no ser sinterizado, el producto es más económico. Al ser de material orgánico, es un material más blando y ataca menos el disco que cuando tenemos metal contra metal. Entonces, Claro. otro elemento importante que dimos concentrado en este desarrollo fue el costo del producto. Este producto es un elemento muy económico comparado contra todos aquellos que vienen de esa industria del sinterizado, la pulvimetalurgia, que utiliza elementos muy costosos, ¿verdad? Se usan Entonces, para frenos muy exigentes y muy caros, principalmente en correcto. aeronáutica y en ferrocarriles. Ahora, ese material de fricción tiene componentes de alta disipación de calor. Son unos polvos muy finos en Sí, cobre que cuando se juntan con este recubrimiento de la platina, que también es cobre, pues disipa rapidísimo el calor. Y esto en el performance del freno es algo fundamental. sí, Entre más rápido evacuemos el calor, podemos asegurar que el producto es muy estable, que el sí. nivel de fricción sea el mismo en frío,
en caliente, y entonces de ahí que la importancia de los códigos de fricción, ¿verdad? Cuando Sí, hablamos de esos códigos HH se refiere a que el coeficiente está por encima de 0.55. Entonces, claro. si tenemos H en frío y H en caliente, significa que es un freno que logra recuperarse muy rápido cuando se está calentando, porque disipa calor. Sí, es fundamental la ecuación de la temperatura, ¿no? La ecuación de grip referido a la temperatura. Sabemos que cuando aumenta la temperatura, la pastilla va hasta un rango de utilización. Si nos pasamos de esa temperatura y nos pasamos del rango donde funciona la pastilla, ya nos empezamos a complicar. Pero claro, hay que ver que el freno es por fricción y la fricción genera temperatura. Así que Correcto. tenemos que movernos dentro del rango de utilización de la pastilla, que es lo correcto, ¿no es cierto? Es por eso que todos los materiales tienen unas temperaturas altas para que lo soporten, ¿cierto? Es importante tenerlo en cuenta. De todos modos, los materiales orgánicos tienen Ya su nos va límite de quedando. temperatura, tienen su Ya, manera de utilizar. Entonces, muchos pilotos y aquellos que no saben muy bien de la motocicleta cometen muchos errores de estar haciendo fricción siempre con el freno y precalentándolo. degradan los materiales, porque los materiales no son indestructibles, los Claro. degradan. Ahora, última parte de la charla, decirle a nuestra gente, los que nos están mirando, que es fundamental para cuidar el freno, saber frenar. La moto frena principalmente en un 70% o más con el freno delantero, no con el trasero. Si tratamos de frenar con el trasero porque no sabemos frenar, vamos a sobrecalentar el disco trasero que no está diseñado para actuar solo, o vamos a sobrecalentar un tambor trasero que no está diseñado para actuar solo. El inicio de la frenada se hace con los dos frenos, pero después la presión se sitúa sobre el freno delantero. ¿Por qué? Porque la moto cuando está en esta posición y tocamos el freno, la transferencia de peso se hace sobre el tren delantero y la presión de la goma sobre el asfalto que nos va a transmitir el poder frenante está adelante. Atrás hay poca presión porque casi la rueda delantera, la rueda trasera se está levantando y hay poca presión entre la goma y el asfalto. Entonces ahí vamos a transmitir menos poder frenante. Iniciamos el frenaje con los dos frenos y después nos dedicamos a regular la presión sobre el freno delantero. No hay que tenerle miedo al freno delantero. Algunos dicen, no, si freno con el delantero me caigo. No, todo lo contrario. Se inicia la frenada con los dos frenos y se termina frenando con la máxima presión en el freno delantero porque allí está la presión de la goma sobre el asfalto que va a actuar, que va a tener el grip necesario porque se está produciendo la transferencia de peso al tren delantero. Si no lo hacemos así, no estamos usando bien los frenos. Y es por eso que tal vez en las motocicletas de alto cilindraje incluso se van a dos discos de freno adelante, ¿no? No Claro, vemos es por ese eso. elemento atrás en la O que rueda. el disco de freno delantero siempre es mucho más grande que el trasero. Es correcto. Y cuando hay campanas de freno, como antiguamente en los años 60 que no había disco, la campana delantera era casi del doble del diámetro que la trasera, para producir ese efecto de acompañamiento e inclusive el frenaje correcto. Ojo, que todavía hay frenos a tambor que para uso diario y para motocicletas de poca potencia y para gente que anda todo el día, si están conscientes quienes van manejando que tienen un freno a tambor y que los tiempos son otros, son muy efectivos. Correcto, qué bien. Nunca va Esos a son ser los elementos. nunca va a ser lo efectivo de un disco, pero sí se pueden usar teniendo en cuenta el piloto que la distancia de frenado de él va a ser un poquito mayor que la de un disco. Es importante que todos los usuarios tengan en cuenta todo esto, ¿verdad? Una parte y los materiales, que entiendan que los materiales tienen sus límites y también los estilos de conducción. Todos estos elementos, el terreno, el clima, juegan un papel importante en el momento de trabajar en un sistema de freno. Tal cual, Michelle. Les recomendamos entonces sobre los frenos a tambor hacerlo correcto. Recomendamos sobre los discos hacerlo correcto en cuanto a las reparaciones. Les enseñamos en este momento a cómo se frena en moto para que los frenos sean efectivos. Pero nos queda algo, el líquido de freno. El líquido de freno pierde prestaciones. ¿Qué es lo que hace el líquido de freno? Transfiere una presión que nosotros con la mano, a través de una maneta, le damos a una bomba de freno, un pistón,
que pasa a través de una manguera y va a parar al caliper, llevando esa presión a través de unos pistones a las pastillas y las pastillas esa presión a los discos. ¿Cuánto de la presión que yo hago con la mano llega allá abajo? Es lo que me interesa. Si el líquido está degradado, ya ha perdido las prestaciones porque es viejo, si yo acá tengo 10 de presión, abajo van a llegar 7. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar el líquido de freno regularmente para tener la máxima presión posible que ejerzo con mi mano allá abajo en las pastillas. Otro consejo que les doy. El líquido de freno no es eterno, ¿eh? Tiene un montón de prestaciones, además de proteger el sistema, pero lo que tiene que hacer es transmitir la presión y no tiene que ser compresible. A medida que va perdiendo propiedades, va siendo un poco compresible y perdemos efectividad en la frenada. ¿Eh? Qué bien. Muchísimas Interesante. gracias por todos esos consejos, todas esas sugerencias, señor Morea, que es importante para todas estas personas, el público en general, los estudiantes, bueno, todos los que tienen que ver con el motociclismo en general, ¿no? Interesante todo lo que contaste vos de Industria Japan, que produce productos de primerísima calidad para terminales japonesas y además ofrece el repuesto, el recambio necesario, teniendo en cuenta que es un recambio y que nunca va a actuar a veces con un disco 0 kilómetro o una campana 0 kilómetro, sino con una usada, y justamente está esa pieza que me mostraste que se adapta rápidamente a esas superficies para que el usuario tenga la máxima eficiencia. Así que te agradezco que me hayas contado todo esto. Bueno, muchas gracias también, señor Morea, y al público en general. Entonces vamos a esperar las preguntas que tengan, nos las pueden hacer llegar a los chats y en la medida le vamos a ir dando respuesta. Muy amables a todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Y aparte les digo que en www.industriasjapan.com pueden ver todos los productos disponibles que tiene la Casa Colombiana para sus motos o todo lo que produce en materia de materiales de fricción, aluminio y todo lo demás. Porque no solamente frenos, hay un montón de otras piezas. Así que www.industriasjapan.com. Michelle, muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted, muchas gracias a todos los organizadores de la Feria de las Dos Ruedas aquí en Colombia y estamos aquí para servirles. Y como estamos en la Feria de las Dos Ruedas, seguimos en Dos Ruedas. Así es.